La Iglesia de Jesucristo en Valle de Chalco te da la bienvenida a su programa Libres por la Verdad, en el cual encontrarás reflexiones bíblicas para la edificación de tu vida espiritual. Comenzamos. Dios te bendiga. Buenas tardes, amigos y hermanos que nos hacen favor de escucharnos en este programa que hemos denominado Libres por la Verdad y que se encuentra a cargo de la Iglesia de Jesucristo en Valle de Chalco. Reciban un amoroso saludo del pastor Rafael Pantoja y aprovechamos para dar el domicilio de nuestra congregación y que es el ubicado en Avenida López Mateos, esquina Oriente 28, en la colonia San Isidro, a 2 calles de la Clínica del Seguro Social, esto es en Valle de Chalco. Bueno, pues esta tarde los saluda su hermano Rafael Flores, siempre con gozo en nuestro corazón de que el Señor nos permita y nos dé el privilegio de compartir algunas reflexiones sobre su bendita palabra. Esto siempre con el auxilio del Espíritu Santo, porque en nuestra limitada capacidad como seres humanos no podríamos hacerlo. Siempre es con auxilio del Espíritu Santo. Y bueno, pues quisiéramos abordar un tema por demás delicado e importante. Todos los temas que nos habla la palabra son importantes para nuestra vida, pero yo considero que este tema sería fundamental en nuestro vivir como cristianos. Muchas veces caminamos y no nos detenemos a reflexionar si realmente vamos caminando de una manera correcta. Hemos estado exhortando conforme a lo que señala el apóstol Pablo a la iglesia, que nos examinemos a nosotros mismos, cómo estamos caminando, qué tanto estamos viviendo conforme a la voluntad de Dios, qué tanto estamos conociendo la voluntad de Dios, porque precisamente ese es el problema, que muchas veces no conocemos la voluntad de Dios y queremos vivir conforme a nuestra voluntad, conforme a nuestros planes, conforme a nuestros propósitos, y no entendemos que Dios tiene un plan perfecto para cada uno de nosotros. Y por ello nos vamos a una reflexión muy importante, ¿verdad? ¿Qué tanto conocemos a Dios? De hecho, hemos titulado este programa ¿Conocemos a Dios? Esto es a manera de pregunta, ¿verdad? Una pregunta que debiéramos hacernos cada uno de nosotros. ¿Verdaderamente conoces a Dios? ¿Verdaderamente conozco a Dios? Y pudiera parecer una pregunta y una respuesta sencilla, pero realmente no es tan sencilla. Sería importante que nosotros analizáramos si realmente estamos conociendo a Dios, si realmente conocemos su voluntad, si realmente conocemos sus atributos, si realmente hemos entendido el plan perfecto que tiene para cada uno de nosotros. Es importante que nosotros revisemos y examinemos esto. Y reflexionando sobre este tema, vamos a leer una parte de las Escrituras, y es precisamente en Jeremías, en el capítulo 9, y vamos a leer los versículos 23 y 24. Dice la palabra de Dios: así dijo Jehová, no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas, mas alábese en esto, en el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme, que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. Es trascendental estos versículos, amigo, hermano, que me escuchas, porque realmente la pregunta sería: ¿qué tanto estamos conociendo a Dios? Dice el versículo 24, dice: mas alábese en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme. ¿Qué tanto estamos entendiendo a Dios? ¿Qué tanto lo estamos conociendo? Son dos cosas muy importantes. Muchas veces en la vida hacemos cosas que no estamos entendiendo, pero hay que hacerlas, ¿verdad? Y nos detenemos a pensar por qué las estamos haciendo y qué tanto debemos de conocer lo que estamos haciendo.
A veces vivimos solamente de una manera metódica, de una manera hasta robótica, ¿no? Porque hacemos las cosas sin pensarlas. Es importante que nosotros siempre analicemos lo que estamos haciendo y sobre todo en las cosas de Dios, que verdaderamente nos preocupemos por entender y conocer la voluntad de Dios. Es muy importante, amigo hermano, que me escuches, porque precisamente ese es el problema. Muchas veces, como no conocemos los atributos de Dios, tomamos las cosas a la ligera y abaratamos el Evangelio. A veces lo consideramos, pues de alguna manera, solamente para algunas situaciones en tu vida. Y no entendemos que Dios forma parte de todo. Que cada minuto de nuestra vida deberíamos estar pensando y examinando qué es lo que quiere Dios para cada momento. Es importante que nosotros entendamos esto, porque si nosotros no entendemos y nos preocupamos por conocer a Dios, entonces vamos a vivir pues incluso hasta una idolatría, porque ¿qué es lo que se hace con un ídolo? Un ídolo, la gente lo sigue, lo adora, lo alaba y hace incluso ciertos ritos, sacrificios, pero en ningún momento conocen a ese ídolo, porque ese ídolo no tiene vida. Es algo creado por la mente del hombre. O simplemente a veces el hombre tiende a adorar y a alabar a alguien. Siempre hay una tendencia en el ser humano. Pero ¿cuántas veces nos preocupamos verdaderamente por conocer, verdad? Hay muchos ídolos que te pondrías a pensar, bueno, ¿y qué conocen esas personas de a quienes están adorando? Por eso, amigo hermano que me escuchas, cuando nosotros alabamos el nombre del Señor y adoramos en el culto y estamos en una situación de gozo, alabando y bendiciendo el nombre de Dios, la pregunta sería, ¿realmente lo estamos haciendo con conocimiento? ¿Realmente lo estamos haciendo en el entendimiento que Dios quiere? ¿O solamente lo hacemos por imitación? ¿O solamente lo hacemos porque nos agrada, nos sentimos bien? Es importante entender esto, porque la palabra nos exhorta, dice, mas alábese en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme, que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. Es importante, amigo hermano que me escuchas, que nosotros amemos a Dios bíblicamente, con sabiduría, con conocimiento. Porque es ahí donde viene el problema. Si no conocemos a Dios, solamente estamos imitando, solamente estamos haciendo las cosas por emoción. ¿Y qué tanto está cambiando nuestra vida? Muchas veces estamos en la iglesia y somos de una manera. Salimos de ella y la vida cambia, ¿verdad? Muchas veces hasta en nuestra mente viene una situación de confusión si no tenemos el conocimiento pleno de Dios. Y puede haber hasta duda en nuestra fe. Pero cuando más conoces a Dios, más le amas. Entre más vamos conociendo a Dios, más le amamos. Si nosotros dimensionáramos verdaderamente el sacrificio que hizo por ti y por mí, hemos platicado eso en otras ocasiones, pero el sacrificio del Padre al dar a su Hijo. Y en alguna ocasión comentamos, ¿quién de ustedes o quién podría dar a su Hijo, verdad, para salvar la vida de un asesino? Seguramente que nadie. Sin embargo, el Padre dio a su Hijo para que tú y yo pudiéramos ser perdonados, pudiéramos ser salvos y pudiéramos alcanzar la vida eterna. Y a lo mejor podríamos decir, pues es que nosotros no somos asesinos, no somos malos. Y la pregunta sería, ¿verdaderamente no hemos hecho maldad? ¿Verdaderamente no hemos hecho cosas incorrectas? ¿Verdaderamente no hemos ofendido a Dios? Seguramente que sí, amigo hermano que me escuchas. Hemos hecho muchas cosas desagradables
a la voluntad de Dios. Y sin embargo, Él nos sigue amando. Él nos sigue teniendo misericordia. Él incluso nos dio la posibilidad de ser salvos. ¿A través de qué? De nuestro Jesucristo. La justicia que Dios requería para que nosotros fuéramos salvos, Él mismo nos las proporcionó al dar a su Hijo. ¿Para qué? Para redimirnos, para alcanzar lo que Dios quiere para nosotros. El infinito amor y misericordia de Dios es esa, hermano. Pero si nosotros no la dimensionamos, la misericordia, que es uno de los atributos de Dios, entonces no vamos a darle el valor real. Y empezamos a vivir vanamente. Y podemos pensar y vivir un evangelio falso, aliviando nuestra conciencia, creyendo que solamente con asistir un domingo, con asistir de vez en cuando a la iglesia, con estudiar de vez en cuando. No, amigo hermano que me escuchas, debe haber un cambio en tu vida. Pero sobre todo el Señor quiere relacionarse contigo y conmigo. Eso es lo que debemos de buscar, relacionarnos verdaderamente con el Señor. Mira qué hermoso es nuestro Señor. Y decíamos que no hemos dimensionado el sacrificio porque ya hablamos del Padre, pero ahora hablemos de nuestro Jesucristo, del Hijo. Y conforme a la palabra señala que el Hijo, por obediencia y amor al Padre, vino a cumplir el propósito y el destino que tenía esta tierra, pero aún más, también por amor a ti y a mí. Derramó hasta la última gota de su sangre. Dejó su deidad para hacerse hombre, tal y como lo señala en Filipenses. Y mira qué tremendo, porque se hizo uno de nosotros para demostrarnos que se puede vivir en santidad. Considerando que el único perfecto es Él. Pero lo que requiere de nosotros el Señor es que hagamos nuestro mejor esfuerzo por agradarle, por vivir conforme a su voluntad, conforme a sus principios. Pero muchas veces, como no lo conocemos, ese es nuestro problema. No lo conocemos lo suficiente y convertimos el amor que deberíamos de tenerle al Señor, ese amor incondicional, en una adoración a un ídolo. Y sí, hermano, al amor suena rara la expresión, pero cuando no conoces lo que estás adorando, cuando no entiendes lo que estás adorando, cuando no tienes sabiduría sobre lo que estás adorando, pues se convierte en un ídolo. Y lo que quiere el Señor es relacionarse contigo y conmigo. Que nosotros lo obedezcamos, pero por amor, no por miedo. Un amor o un temor reverente. Como fallarle a quien más amas. Ese dolor que tienes en tu corazón cuando le fallaste a alguien. Y ubiquemos terrenalmente cuando nos pasa eso, ¿verdad? Muchas veces alguien te brinda su confianza, te brinda su amor, su ayuda incondicional. Y de repente tú haces algo que le afecta. Entonces algo que lo lastima. Y el amor de momento no lo sientes, pero cuando lo analizas dices, ¿cómo fui a fallarle? Muchas veces pasa con nuestros padres, ¿verdad? Hace algunos días estábamos analizando y viendo un asunto y decíamos que realmente hay hijos muy ingratos, ¿no? Hay hijos que realmente abandonan a sus padres. Y eso es tremendo porque entonces no estamos obedeciendo el mandamiento de Dios, ¿verdad? Un mandamiento que trae recompensa, ¿verdad? Honrarás a tu padre y a tu madre y tus días serán prósperos y habrá longevidad en tus generaciones. Pero aún así, no se hace.
¿Cuántas personas abandonadas, verdad? Te lo menciono porque en estos días he visto muchas situaciones de este tipo. Platicaba yo con un cliente y me comentaba él que quería heredar en vida, decía, ¿verdad? Y le explicaba yo que, bueno, heredar en vida no es el concepto correcto, pero le decía, bueno, usted quiere dejar en orden sus cosas de una vez. Pero yo le platicaba qué importante es que él tuviera cuidado, que tuviera prudencia. Porque muchas veces, al dejar las cosas, se pudiera quedar sin nada, ¿verdad? Como tantos casos. A veces los señores grandes ya son despojados incluso de sus casas. Y qué tremendo, ¿ah? Y yo platicaba con él y le decía, pues realmente a veces son los hijos, las circunstancias, sus parejas y una serie de situaciones. Y qué tremendo, ¿ah? Porque el papá que tuvo cuidado de nosotros desde pequeños, que nos dio la manutención, que nos cubrió, que nos enseñó a caminar, y estoy hablando de los padres, ¿verdad? De padre y madre. Y nosotros de repente nos olvidamos de ellos. Nos olvidamos de todo eso que hicieron. Somos ingratos. Pero transportándolo a lo que estamos platicando, muchas veces eso es lo que pasa. Dios nos da todo. Dios nos ha dado todo, amigo, hermano, que me escuchas, todo. Todo lo que tú tienes y de lo cual te puedes vanagloriar, no lo obtuviste tú por tu conocimiento, por tu capacidad, porque eres muy listo. No, te lo dio Dios. Todo lo que tenemos nos lo ha dado Dios. Y a veces no sabemos agradecer. Es muy importante que nosotros seamos agradecidos con Dios. Platicábamos el domingo en el culto de la iglesia y decíamos, tenemos la costumbre de ir al templo, ¿a qué? A pedir, solo a pedir. ¿Y en qué momento vamos a dar? Deberíamos de cambiar esa posición de ir a pedir. Deberíamos de ir a dar adoración, alabanza, pero con conocimiento, conociendo a Dios, conociendo al Dios vivo, al Padre que dio al Hijo y al Hijo que ha dado la vida por ti y por mí, y al Hijo que fue a preparar una morada para ti y para mí, y que nos dejó el auxilio del Espíritu Santo. Mira qué tremendo y mira qué plan perfecto. Nunca nos ha dejado solos, hermano, nunca. Si tú te has sentido alguna vez solo, pues ha sido porque tú lo has querido así. Pero el Señor siempre está contigo y siempre está conmigo a través de su Espíritu Santo. Es importante entonces que conocer a Dios. Por eso dice el versículo, más alábese en esto en el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme. Y decíamos que tenemos que amar a Dios, ¿qué? Conforme a su palabra, conforme a su voluntad. Tenemos que amar a Dios bíblicamente, porque en la Biblia es donde está sentada la palabra de Dios. ¿Y qué tenemos que hacer? Pedirle a Dios sabiduría, conforme a lo señala en Santiago, ¿eh? En el libro de Santiago. Pídele a Dios sabiduría. ¿Para qué? Para conocer su voluntad, para conocer su carácter, para conocer sus atributos. En esto deberíamos dedicar bastante tiempo. Yo me lleno de gozo porque hace algún buen tiempo se ha estado enseñando por diferentes ministros los atributos de Dios. Y eso verdaderamente es muy importante. Y darle gracias a Dios por ello, porque ha sensibilizado a los ministros a hablar de los atributos de Dios. Pero en este programa, de manera muy sencilla, quisiéramos abordar cada uno de los atributos y buscando siempre la aplicación a nuestra vida, siendo pues prácticos, porque yo creo que el Evangelio es práctico, tenemos que aplicarlo a nuestra vida.
No es la idea más importante de este programa llenarnos de conocimientos, llenarnos de historia, llenarnos de situaciones que son importantes. Claro que son importantes. Todo lo que aparece en la palabra de Dios es importante. Pero quisiéramos extraer lo más importante para que sea práctico y sea aplicable a tu vida y a mi vida. ¿Para qué? Para conocer los atributos de Dios, conocer su voluntad, conocer el carácter del Señor Jesucristo, para que de esa manera podamos vivir de una manera correcta el Evangelio, bien cimentados, teniendo una estructura verdadera. Muchas veces hemos construido sobre la arena y no sobre la roca. Habría que preguntarse si hemos construido sobre la roca. Y para que construyamos en la roca tenemos que conocer a la roca, que es nuestro Señor Jesucristo, que es Dios mismo. Tenemos que buscar verdaderamente conocer al Señor. Porque mira, entre más lo conozcamos, más lo vamos a amar. Si tú y yo podemos decir que lo amamos, entre más lo conozcamos, más lo vamos a amar, hermano. Te aseguro que más lo vamos a amar. Porque vamos a entender. Al conocer vamos a entender el propósito de Dios. Es muy importante que nosotros realmente nos preocupemos por conocer a Dios. Y pudiera parecer algo muy, muy obvio, ¿no? Pero te digo una cosa, no es tan obvio. Porque muchas veces puedes pasar toda tu vida sin conocer a Dios. Aquellas personas que van a la iglesia, oyen. A lo mejor algunas partes de la predicación los confronta. Algunos les puede dar consuelo, se toma lo que quieren, ¿verdad? No lo que quiere Dios. Y sales del templo y vuelves a vivir de la misma manera. Mira qué tremendo. Pero cuando conoces a Dios, te das cuenta que Dios está en todas partes, que Dios es el que es soberano, que Dios es misericordioso, que Dios siempre está al pendiente de ti, de tus necesidades, de mis necesidades, y que Dios todo lo ve. Y si crees que puedes engañar al hombre, pues sí, posiblemente puedes engañar al hombre. Pero es muy posible que ni tú mismo te puedas engañar. Porque a veces se cree uno sus mentiras, ¿no? Y uno se acomoda cuando se compara. Bueno, pues aquel hermano también hace lo mismo, ¿verdad? Debemos entender que nuestro caminar es nuestro caminar. A nosotros nos debe importar cómo camina el hermano, ¿verdad? Aunque sea ministro, aunque sea diácono, aunque sea anciano, aunque sea el pastor, ¿verdad? Preocúpate por tu caminar, que tu parámetro sea Dios. De esa manera debemos de vivir. Pero muchas veces solamente pretendemos agradar al hombre y no agradamos a Dios. Busquemos agradar a Dios, pero para agradar a Dios tenemos que conocerlo y entenderlo. De esa manera es como vamos a vivir un verdadero cristianismo. Si no, solamente estamos viviendo una falsa religión, un falso cristianismo, un falso evangelio. Vamos a entrar un poquito más a fondo, vamos a hacer un pequeño corte y regresamos en unos minutos. Eres mi vida, eres mi amor, mi roca fuerte, mi salvador. Eres mi vida, eres mi amor, mi roca fuerte, mi salvador.
te entrego a ti, oh Dios y corazón. Moldéame, ablándame y fórmame, hazme entender y comprender tu voluntad, Señor, porque yo quiero agradarte, porque yo quiero alabarte, porque yo quiero adorarte, sí. Te entrego a ti, oh Dios y corazón. Moldéame, ablándame y fórmame, hazme entender y comprender tu voluntad, Señor, porque yo quiero agradarte, porque yo quiero alabarte, porque yo quiero adorarte, oh. Estamos de regreso y retomando el tema, y es precisamente: ¿conocemos a Dios? Es una pregunta que deberíamos estarnos formulando constantemente y preocupándonos por conocer verdaderamente a Dios. Muchas veces creemos conocerlo, pero ¿qué tanto le hemos dedicado tiempo a adquirir ese conocimiento y esa sabiduría de parte de Dios? Vamos a ver lo que dice en Proverbios la palabra, y es precisamente en el capítulo 9, versículo 10. El temor de Jehová es el principio de la sabiduría, y el conocimiento del Santísimo es la inteligencia. Cuando la palabra nos habla de temor, si no tenemos cuidado, nos puede llevar a algo como miedo. Y el temor, cuando dice la palabra el temor de Jehová, es un temor reverente, un temor de fallarle a quien más le amamos, un temor de fallarle a quien nos ha dado todo. Sin embargo, muchas veces se confunde ese término, ¿va? Y cuando dice la palabra el temor de Jehová es el principio de la sabiduría, el conocimiento del Santísimo es la inteligencia. Son dos conceptos muy importantes cuando habla de sabiduría e inteligencia. Y buscando una definición sencilla respecto a la inteligencia, dice concebir, conocer y comprender las cosas. ¿Qué es lo que quiere el Señor? Que nosotros realmente comprendamos su actuar, comprendamos su carácter, comprendamos en la medida de nuestras posibilidades, porque como seres humanos somos muy limitados. Por ello nos deja el auxilio del Espíritu Santo para que dimensionemos lo que es Dios en nuestra vida, lo que Dios nos ha dado, lo que Dios nos sigue dando continuamente y lo que tiene preparado para nosotros. Pero si nosotros no tenemos ese conocimiento, no podemos comprender las cosas y estaríamos viviendo un evangelio no correcto. La otra palabra es sabiduría. La sabiduría tiene que ver, también vimos una definición muy sencilla, dice gran conocimiento, prudencia. ¿Qué es lo que implica la sabiduría? Es hacer. ¿Cómo actúas? Es donde se aplica lo que tú conoces, lo que tú entiendes, lo aplicas ahora en tu vida. Y eso sería prácticamente
la sabiduría. Cuando el Señor nos dice el temor de Jehová es el principio de la sabiduría, es cómo estás actuando, cómo estás viviendo. ¿Estás viviendo conforme al conocimiento de Dios? ¿Estás viviendo conforme a los principios, los mandamientos, los preceptos del Señor? Conforme a lo que establece en su bendita palabra. Es importante que nosotros analicemos cómo estamos viviendo. ¿Y eso cómo se logra? A través del conocimiento. Por eso es importante que nosotros constantemente estemos escudriñando la palabra. Escudriñando, meditando en ella, pero para aplicarla a nuestra vida. ¿De qué serviría tanto conocimiento si no lo aplicamos a nuestra vida? ¿De qué sirve que sepas que necesitamos honrar a nuestro Padre? Es un mandamiento del Señor, el primer mandamiento con promesa, decíamos hace un momento. Pero ¿de qué sirve si no lo haces, verdad? Solamente serviría para aconsejar a otro, ¿verdad? Pero tú no lo practicas en tu vida. Lo importante de la palabra es conocerla, pero aplicarlo a tu vida. Conocerlo en la inteligencia que Dios te permite y tener sabiduría para hacerlo. ¿Y cómo lo logramos? A través del conocimiento de Dios. Cuando no conocemos a Dios, nosotros vamos a vivir en un conocimiento, una sabiduría humana, que solamente es momentánea y que muchas veces es de manera incorrecta. Es importante entonces nosotros que de verdad, a través de la bendita palabra del Señor, podamos conocerlo, y de la manera, amigo hermano, es un efecto que se produce, pero entre más vas conociendo a Dios, más vas confiando en Él. Y a lo mejor tú me podrás decir, es que yo sí confío en Dios. Y muchas veces habrá que aventarse a un precipicio, sabiendo Dios que Él está para detenerte, pero tú, en un conocimiento humano, dices, no, yo no me aviento porque me voy a matar, ¿no? Pero habría que ver qué tanta confianza tienes en lo que Dios puede hacer en tu vida. Dice la palabra que lo que es imposible para el hombre es posible para Dios. Y esa es precisamente la fe, creer que Dios va a hacer las cosas, siempre y cuando sea conforme a su voluntad. Entonces, qué importante es que nosotros realmente conozcamos a Dios. Y de esa manera vamos a confiar cada día más en Él. ¿Y qué tenemos que conocer de Dios? Decíamos, sus atributos, su voluntad, sus obras, su carácter, para que de esa manera podamos vivir confiando en Él. Mira qué hermoso es el Señor que permite tener, no me permite solamente, Él quiere tener una relación contigo y conmigo, como la que debería tener el Padre y el Hijo, como la que deberían de tener dos grandes amigos, o la que deberían de tener dos grandes hermanos. Esa es la comunión que Dios quiere tener contigo y conmigo. Pero mira, desaprovechamos esa gran bendición que tenemos de parte de Dios. No tenemos un Dios inalcanzable, no tenemos un Dios que no quiere tener un trato con nosotros, no, al contrario, el Señor quiere tener un trato contigo. El Señor le agrada que día con día tú busques de su presencia, que día con día tú busques de Él, que día con día tú te relaciones con Él. ¿Y cuándo te vas a relacionar con Él? Cuando lo conozcas. Muchas veces queremos conocer a las personas, incluso a nuestra familia, ¿verdad? Con esto que está pasando en el mundo, se ha dado mucho el tener más contacto con nuestra familia. Y es tremendo porque te das cuenta que no conocías muchas cosas de tus hijos, no conocías muchas cosas de tus padres, no conocías muchas cosas de tus amigos, de la gente que te rodea. Y ahora que por este tipo de esta situación, esta pandemia que estamos sufriendo, tenemos más tiempo para relacionarnos con la familia, con nuestra esposa, con nuestros hijos, con nuestros padres, con nuestros hermanos. Nos damos cuenta que no los conocíamos, a pesar de que vivíamos en la misma casa.
a pesar de que nos veíamos constantemente. Mira qué tremendo, ¿no? Y así puede pasar, o así pasa con Dios. Creemos conocerlo, pero día con día vamos viendo sus maravillas, todo lo que Dios ha hecho, todo lo que Dios ha hecho para enamorarnos, hermano. Todas las obras, toda la creación. Es hermoso cuando tú vas en carretera y ves las montañas, los árboles, la naturaleza, los ríos, el mar. Dices, qué perfecto hizo la tierra el Señor. Con qué cuidado. Pero muchas veces, mira, hay cosas que pasamos desapercibidas. Hay cosas maravillosas en la naturaleza que pasamos desapercibidas. Porque no conocemos, no hemos entendido todo lo que Dios ha hecho para ti y para mí. Y lo que sigue haciendo, amigo, hermano, que me escuchas. Y muchas veces también podemos caer en cierta situación de contradicción en nuestra mente. Porque decimos, ¿por qué Dios permitió esto, va? ¿Por qué permitió que esta persona que era buena, que esta persona que era muy necesaria en esta tierra partiera? Y no entiendes que todos tenemos un tiempo y un propósito en esta tierra. Y que todos nos tenemos que ir cuando nos tengamos que ir. Y que dice la palabra que a los que aman a Dios y para su propósito han sido creados, todas las cosas sirven para bien, aun las que parecen negativas, aun las que parecen malas. Aún en eso Dios opera de una manera maravillosa. Cuando tú te quedas sin trabajo y dices, ¿cómo es posible, Señor, que permitiste que me quedara sin trabajo, verdad? Y resulta que Dios tenía preparado algo mejor para ti. Mira qué maravilloso. Y cuando Dios evita sufrimiento en la gente que amamos. Hay gente que está muy enferma. Y hay gente que está sufriendo mucho. Y en esa tierra solamente está sufriendo. No es una vida digna la que se está llevando ya. Y el Señor en su infinita misericordia permite que partan. A veces es una bendición de Dios eso. Porque mucha gente está sufriendo. Y Dios, en su infinita misericordia, permite que partan, ¿verdad? Y a veces no lo entendemos, ¿cómo es posible, verdad? Y la pregunta sería, ¿y por qué estuvo enfermo? Y Señor, ¿por qué permitiste que se enfermara? ¿Por qué le dio cáncer? ¿Por qué le dio diabetes? ¿Por qué el riñón ya no funciona? Y no te pones a pensar que todo eso lo provocamos nosotros mismos por nuestra desobediencia. Desobediencia en nuestra alimentación, en nuestra forma de vivir desordenada. Y ese es motivo por el cual a veces sufrimos tantas cosas y luego le echamos la culpa a Dios. Mira, vamos a ver qué dice la palabra en Efesios, capítulo 5, versículo 17. 5, Efesios 5, capítulo 17. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Vamos a volverlo a leer. Por tanto, no seáis insensatos, que es lo contrario a inteligentes y sabios, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Entonces, ¿qué nos dice la palabra? No seas insensato, sino inteligentes, sino sabios, para que sepamos cuál es la voluntad del Señor. Nuevamente la palabra nos exhorta de una manera diferente, pero nos exhorta a conocer la voluntad del Señor. ¿Y cómo vamos a conocer la voluntad del Señor? Conociéndolo a Él, pidiéndole a Dios sabiduría, pidiéndole a Dios inteligencia, para que nosotros verdaderamente comprendamos el actuar del Señor, comprendamos su carácter. Y permitamos que el Señor verdaderamente se forme en nosotros.
Pero muchas veces queremos vivir conforme a nuestra sabiduría, conforme a nuestra inteligencia. Incluso podemos llegar a pensar que nosotros logramos las cosas porque somos muy inteligentes, somos muy listos. Pero debes recordar que todo nos los da el Señor, amigo, hermano que me escuchas. Todo. Todo lo que tú tienes te lo ha dado el Señor. Y es importante que nosotros verdaderamente valoremos lo que Dios nos ha dado. Decíamos que entre más conozcamos a Dios, más lo vamos a amar. Y esa diferencia de cualquier líder terrenal, ¿verdad? A veces idealizamos a alguien y nos damos cuenta. Mira, tarde o temprano viene una serie de defectos en cualquier ministro, en todos los ministros, en todos los líderes, en todos tú vas a ver que tienen defectos, que tienen cansancio, que tienen desánimo, que hay momentos de desierto en sus vidas. A lo mejor tú no los has visto, ¿verdad? Pero te aseguro que cada uno ha tenido ese tipo de problemas. No hay un perfecto, solamente el perfecto es el Señor. Por eso nosotros tenemos que tener mucho cuidado a quien estamos tomando como nuestro líder espiritual, ¿verdad? Entendiendo que Él es igual que nosotros, tiene los mismos defectos, tiene las mismas debilidades. Y que lo que nos diferencia unos de otros es que realmente conozcamos a Dios, que aprendamos a vivir conforme a su voluntad. Pero mira qué tremendo, porque ¿quién es nuestro verdadero líder? ¿Quién es nuestro verdadero salvador? ¿Quién es nuestro verdadero Dios? Tenemos un mediador que es perfecto, hermano, que no se cansa, que nos ama, que dio su vida por ti y por mí, que es perfecto. Tenemos que dimensionar su poder, su amor, su gracia. Todos los atributos de nuestro Señor tenemos que dimensionarlos, hermanos, porque Él es perfecto. Y Él quiere estar contigo y Él quiere estar conmigo. El problema aquí es que tú y yo no hacemos lo necesario para conocerlo. Tenemos que aprender a conocerlo, tenemos que esforzarnos por conocerlo. Mira, vamos al Evangelio de Juan, en el capítulo 17. Y vamos a leer a partir del versículo 3. Vamos a leer desde el 1. Estas cosas habló Jesús, levantando los ojos al cielo. Dijo: Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo, para que también tu Hijo te glorifique a ti. Como le has dado potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna a todos los que le diste. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo, con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. He manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Tuyos eran y me los diste, y han guardado tu palabra. Ahora han conocido que todas las cosas que me has dado proceden de ti, porque las palabras que me diste les he dado, y ellos las recibieron y han conocido verdaderamente que salí de ti, y han creído que tú me enviaste. Yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son. Mira qué hermoso, mira qué tremendo. Sería bueno meditar más en esta porción de la palabra, pero lo que queríamos hacer énfasis con respecto al tema es el versículo 3. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Hermano, no adoremos o no hagamos de Dios un ídolo, porque si no lo conocemos y lo adoramos, estamos haciendo un ídolo. Tenemos que conocer a Dios y lógicamente a nuestro Jesucristo. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero,
y a Jesucristo a quien has enviado. Eso es lo que quiere Dios, hermano, que realmente lo conozcamos. ¿Y a través de quién? De nuestro Jesucristo. Dice la palabra, a quien Él ha enviado. Si quieres conocer a Dios, conoce a nuestro Jesucristo, que es Dios mismo. Es importante que nosotros, hermano, valoremos todo lo que Dios nos da. Entendamos que Dios tiene un propósito en esta tierra para ti y para mí. Y para cumplir ese propósito, Él nos ha dado los elementos necesarios. Pero aun cuando tenemos elementos necesarios, nosotros tenemos que preocuparnos por estar en una constante relación con Dios. Tenemos que aprender de la palabra, sí. Tenemos que buscar sabiduría, sí. Pero que realmente sea aplicada a nuestra vida y que realmente venga de parte de Dios. Muchas veces podemos convertir nuestra vida como cristianos en una religión más. Y el ser cristiano no es una religión más, hermano. Es un modo de vida. Es una relación de vida con nuestro Jesucristo. Tenemos que buscar relacionarnos con Dios. Es muy importante. ¿Y cómo nos vamos a relacionar? A través del conocimiento, a través de conocerlo a Él. Si nosotros, hermano, no nos preocupamos por conocer a Dios, entonces vamos a vivir un falso evangelio. Dice los versículos con los que empezamos el tema. Así ha dicho Jehová. Esto es en Jeremías, capítulo 9, versículo 23 y 24. Así dijo Jehová. No se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en su riqueza. Mas alábese en esto, en el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme, que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. Hermano, debemos de preocuparnos por conocer verdaderamente a Dios. Muchas veces nosotros hemos vivido solamente imitando, solamente por emociones. Pero el amor a Dios, el amor verdadero a Dios debe de ser de otra manera, hermano, con un conocimiento pleno de lo que es Dios. Cuando tú hablas de cada uno de los atributos, te das cuenta de la perfección de Dios, te das cuenta de que el Señor tiene un plan perfecto para ti, para mí, y te das cuenta que muchas veces hemos menospreciado la palabra de Dios, con nuestro actuar, con nuestra forma de pensar, con nuestra forma de vivir, hermano. Recordemos, dice la palabra, que somos cartas abiertas a los hombres. Tú y yo somos un testimonio vivo de lo que el Señor quiere. Pero si tú y yo no somos un verdadero ejemplo, si no somos un verdadero testimonio, nos vamos a convertir en solamente piedra de tropiezo para otros. Es importante que nosotros realmente nos preocupemos por conocer a Dios. En la medida de que el Espíritu Santo nos ayude, nos auxilie, vamos a tratar en subsecuentes programas del mayor número de atributos del Señor, de una manera práctica, pero quisiéramos, a lo mejor es una situación complicada, porque hablar de cada uno de los atributos de Dios verdaderamente es complicado. Hablar de la santidad, del amor, de la soberanía, realmente es complicado. Pero vamos a pedir el auxilio del Espíritu Santo para que podamos verlo de una manera práctica, hermano, aplicado siempre a nuestra vida, porque es una base muy importante. Platicaba yo hace un momento que hay ministros que han estado dedicados a estudiar los atributos de Dios y los han expuesto. Y ha sido una bendición, amigo hermano que me escuches, pero siempre es importante retomar los temas. Y creo que a partir del siguiente programa vamos a empezar a ver algunos de los atributos del Señor con la ayuda del Espíritu Santo. ¿Y por qué te digo con la ayuda del Espíritu Santo? Porque nosotros somos muy limitados, hermanos, para explicar y para entender. Pero vamos a pedir el auxilio a Dios a través del Espíritu Santo para que podamos recibir de Dios el consejo correcto para conocerlo.
y dimensionar la importancia que es vivir bajo su voluntad. Y eso solamente lo podremos hacer si realmente lo conocemos. Qué importante es continuamente estarnos haciendo esta pregunta: ¿qué tanto estamos conociendo a Dios? Y lo relevante que puede ser en nuestro vivir como sus hijos. Bueno, pues solamente queda darle gracias a Dios por este tiempo que nos permitió compartir su palabra, pidiéndole que siga bendiciendo la vida de cada uno de los que nos hacen favor de escucharnos, y que lo que platicamos a manera de reflexión, a manera de meditación en esta hora que nos permite el Señor, sea para edificación de tu vida, para que podamos entender lo que quiere Dios de nosotros, para que verdaderamente nosotros busquemos cada día más de Dios, busquemos de su presencia, de su amor, de su misericordia, y esto solamente lo vamos a lograr verdaderamente si lo conocemos. Qué tan importante es conocerlo. Y es la pregunta que yo creo que debemos de meditar, hermano: ¿qué tanto estamos conociendo a Dios? ¿Qué tanto estás conociendo a Dios? ¿Y qué tanto verdaderamente estamos viviendo conforme a su voluntad? Y que no sea solamente un cristianismo abaratado por conceptos que ha implantado el hombre, por situaciones de ritos, situaciones de costumbres que han ido creciendo a manera de cambiar el concepto que Dios quiere para nosotros. Bueno, pues solamente queda darle gracias a Dios por este tiempo, dándole siempre la honra y la gloria, y pidiéndole que siga bendiciendo tu vida y que permita que podamos escucharnos la próxima semana. Que Dios te bendiga. Gracias por haber escuchado el programa Libres por la Verdad, a cargo de la Iglesia de Jesucristo en Valle de Chalco. Te invitamos a escucharlo todos los jueves, Radio Malac, el mensaje de Dios para ti. Dios te bendiga.